A veces, la vida nos coloca en situaciones inesperadas que tienen el poder de cambiar nuestra existencia para siempre. En una ciudad tan vasta y compleja como la Ciudad de México, donde cada esquina parece tener su propio pulso, un simple gesto puede desencadenar una cadena de eventos que alteran el destino de quienes están involucrados. Así fue como Diego, un joven humilde y de corazón noble, encontró en un acto de bondad la oportunidad de descubrir secretos que marcarían un antes y un después en su vida. Su historia, que comenzó con la simple intención de salvar a un perro perdido, terminaría conectándolo con Fernando Robles, un millonario cuya vida aparentemente perfecta ocultaba heridas profundas y secretos enterrados. Diego era un joven de apenas 20 años, que había crecido en uno de los barrios más modestos de la ciudad. Desde niño, había aprendido a valorar las pequeñas cosas y a dar lo mejor de sí mismo en cada tarea. Su madre, Sofía, lo había criado sola, inculcándole valores de honestidad, empatía y responsabilidad. Para Diego, su madre era todo. Ella había sido su apoyo incondicional, su guía y su ejemplo a seguir. Aunque las carencias económicas habían sido una constante en sus vidas, Sofía siempre le enseñó a su hijo a enfrentar las dificultades con dignidad y esfuerzo. A diferencia de otros jóvenes de su edad, Diego no soñaba con riquezas ni lujos. Su único deseo era asegurar un futuro digno para su madre y para él, trabajando arduamente para mejorar sus condiciones de vida. Todos los días se levantaba temprano para cumplir con su jornada laboral, y cada noche regresaba a su pequeño hogar, con el cansancio físico en sus hombros, pero con el corazón satisfecho de haber hecho lo posible para salir adelante. Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa que cambiaría por completo el rumbo de su vida. Una tarde cualquiera, mientras Diego caminaba hacia su casa después de un largo día de trabajo, se encontró con una escena inusual en una de las calles más transitadas de la ciudad. Los claxones de los automóviles resonaban en el aire, y en medio de todo ese caos, Diego escuchó unos ladridos desesperados. Miró alrededor y vio a un perro de raza, elegante y bien cuidado, que corría desorientado entre los coches que pasaban a gran velocidad. Sin pensarlo, Diego corrió hacia el animal, arriesgando su propia vida para ponerlo a salvo. Con valentía, logró llevar al perro hasta la acera y calmarlo. El animal, tembloroso y asustado, se recostó junto a él, mirándolo con ojos de gratitud. Fue entonces cuando Diego notó que el perro llevaba un collar dorado. Al inspeccionarlo, descubrió una pequeña placa que llevaba grabado un nombre: Fernando Robles. Diego reconoció el nombre de inmediato. Fernando Robles era un empresario de renombre, dueño de una de las corporaciones más poderosas del país, y un hombre cuya fortuna y éxito eran tema de conversación en toda la ciudad. A pesar de la diferencia de mundos entre él y el dueño del perro, Diego no dudó en hacer lo correcto. Su madre le había enseñado a ser justo y honesto, sin esperar recompensas. Decidió llevar al perro de regreso a su dueño, aunque sabía que posiblemente nunca volvería a ver a ese animal ni a ese lugar nuevamente. Antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Qué te están pareciendo las historias de este canal? Te leo en comentarios. Ahora sí, continuemos. Después de caminar un buen tramo, Diego llegó a una mansión imponente, rodeada de altos muros y vigilancia. Miró a su alrededor, sintiéndose fuera de lugar en aquel lugar, donde la opulencia y el lujo eran palpables en cada rincón. Se armó de valor y tocó el timbre. Al poco tiempo, una puerta enorme se abrió y apareció ante él un hombre alto y de porte serio, vestido con elegancia y rodeado de una presencia que imponía respeto. Era Fernando Robles, el mismo dueño de la casa. Al ver a Diego con su perro en brazos, Fernando quedó momentáneamente paralizado. Había algo en ese joven que le resultaba familiar, aunque no sabía bien qué era. Sin embargo, al ver a su perro sano y salvo, no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Tomó al animal en sus brazos y, con la voz quebrada, le dijo a Diego: «Gracias, joven. No tienes idea de lo que esto significa para mí». Aún sorprendido por la reacción del millonario, Diego respondió con humildad, explicando que solo había hecho lo correcto al devolver a su mascota. Lo que Diego no sabía era que aquel encuentro había removido en Fernando una serie de recuerdos y emociones que él mismo había tratado de olvidar. Esa noche, después de que Diego se fue, Fernando no logró conciliar el sueño. La presencia de ese joven humilde le había traído a la memoria un pasado lleno de decisiones y sacrificios que había creído enterrados. Recordó a Isabel, la mujer que había amado profundamente en su juventud y que había dejado atrás en su afán de éxito.
Isabel había sido el gran amor de su vida, pero la ambición de Fernando lo llevó a abandonarla en busca de sus propios objetivos. Mientras contemplaba antiguas fotografías, sintió un dolor profundo al darse cuenta de que sus decisiones habían destruido una parte importante de su vida. Isabel había sido su compañera, su apoyo, y juntos habían compartido sueños que nunca llegaron a concretarse. Fue en ese momento que comenzó a sospechar que Diego, ese joven noble y valiente, podría ser hijo suyo, fruto de aquel amor que había sacrificado por sus propios intereses. Fernando, incapaz de vivir con la duda, contrató a un investigador privado para averiguar más sobre Diego. Tras varios días de investigación, el detective le confirmó lo que temía y esperaba a la vez: Diego era su hijo biológico. La noticia lo dejó devastado. Había perdido años preciosos, sin conocer al joven que podría haber sido parte de su vida. La culpa y el remordimiento lo carcomían, sabiendo que su ambición lo había alejado no solo de Isabel, sino también de la oportunidad de formar una familia. Mientras tanto, en su humilde hogar, Diego no podía evitar sentirse intrigado por el extraño encuentro con Fernando. Había algo en el que lo había hecho sentir una conexión especial, una especie de vínculo que no lograba comprender. Decidió investigar por su cuenta y, revisando algunas viejas pertenencias de su madre, encontró una carta que Isabel había escrito antes de fallecer. En la carta, Isabel hablaba de un amor que había dejado atrás y de un sacrificio que había hecho por el bien de su hijo. Las palabras de su madre lo llenaron de dudas y sospechas. ¿Sería posible que Fernando Robles, el millonario a quien había devuelto el perro, fuera su verdadero padre? La idea lo dejó atónito y confundido, pero al mismo tiempo sintió una necesidad imperiosa de buscar respuestas y aclarar su origen. Con la carta de su madre en la mano y una mezcla de esperanza y rabia en el corazón, Diego decidió buscar respuestas. Había leído aquella carta varias veces, intentando descifrar el sacrificio y el amor que su madre había dejado entre líneas, y comprendió que ya no podía seguir en la incertidumbre. Decidido, se dirigió a la mansión de Fernando, listo para confrontarlo. Al llegar, sintió una tensión desconocida. Cada paso hacia la puerta lo acercaba a una verdad que parecía pesarle en el alma. Finalmente, la puerta se abrió, y frente a él apareció Fernando, quien lo miró con desconcierto. Diego no perdió tiempo y, sin rodeos, le mostró la carta, exigiendo explicaciones. Fernando, al ver la letra de Isabel, sintió el peso de su pasado aplastarlo. Con voz temblorosa, comenzó a confesar, relatando su amor por Isabel y cómo su ambición lo había llevado a tomar decisiones egoístas, abandonándola en su búsqueda de poder. Mientras Fernando hablaba, Diego sentía una mezcla de ira y tristeza. Cada palabra era como un golpe que hacía más grande la herida de la traición. «Nos dejaste solos, por tu ambición y tu dinero», exclamó Diego, con la voz rota. Fernando, sin encontrar excusas, solo pudo pedir perdón, consciente de que nada podría borrar el dolor causado. En ese momento, Camila, la hija legítima de Fernando, escuchó la conversación y se sintió traicionada al descubrir la existencia de un hermano desconocido. La posibilidad de que Diego pudiera compartir la herencia de su padre despertó en ella un profundo resentimiento y celos. La situación se volvió tensa cuando Camila confrontó a Diego, acusándolo de aprovecharse de la situación. «No estoy aquí por el dinero», respondió Diego con firmeza. «Solo quiero respuestas y entender de dónde vengo». Con el tiempo, Camila comenzó a comprender que Diego no tenía malas intenciones. La rivalidad inicial se transformó en una relación de respeto y, eventualmente, en una colaboración en proyectos comunitarios, donde ambos compartieron la misión de ayudar a otros, como un modo de honrar la memoria de su madre y encontrar propósito en sus vidas. Fernando, consumido por el remordimiento, decidió hacer un último intento de redención. Renunció a su puesto en la empresa y propuso a Diego crear una fundación en honor a Isabel, destinada a brindar oportunidades a jóvenes de escasos recursos. Al principio, Diego rechazó la oferta, pero tras meditarlo profundamente, aceptó al comprender que esta sería una forma de dar un propósito a su vida y honrar la memoria de su madre. Un año después, la familia Robles había cambiado por completo. Fernando había dejado su carrera empresarial y dedicaba su tiempo a la fundación, mientras que Camila y Diego trabajaban juntos en proyectos comunitarios. Aunque el perdón fue un proceso largo, cada miembro de la familia encontró su propio camino hacia la reconciliación. La historia de Diego y Fernando no fue solo un encuentro entre un joven humilde y un millonario, sino una lección de redención y sanación.
Lo que empezó con un acto de bondad hacia un perro perdido terminó siendo el redescubrimiento de un vínculo familiar y el renacer de una esperanza que el tiempo había olvidado. ¿Qué te pareció la historia de hoy? Deja un comentario con tu opinión. Si quieres combatir estas historias, asegúrate de suscribirte para ver más vídeos como este. Hasta la próxima.